Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy vamos a hablar de los red flag. Quiero decir de esos tropos, esos clichés que no nos gustan en la literatura, esos avisos, esas alertas en rojo que nos hacen pensar si queremos leer el libro. Por cierto, ¿a vosotros os gustan los red flag? O sea, ¿os gusta que os avisen de las cosas turbias que puede tener un libro? ¿O preferís asombraros? No sé. Es una cosa curiosa. Antes no había tantas etiquetas en los libros. A mí sí me gustan. Me gustan los avisos. Claro que muchas veces no les hago ni puñetero caso. También es verdad. Este vídeo se lo he cogido prestado a los libros de Dan. Así que os dejo abajo su canal y su vídeo para que vayáis a verle, porque ya que se lo he cogido, pues se lo devuelvo. Aunque seguramente ya le conoceréis, porque es maravilloso el chaval, me encanta. Un cliché que puede hacer que dejes sin terminar un libro. Realmente no hay un cliché que haga que abandone un libro, pero sí que hay un formato que hace que sí me den ganas de abandonar libros. Y es cuando un libro tiene múltiples narradores. Cuando está escrito a varias voces me cuesta, me suele pasar que cuando ya me engancho a un personaje y me cambian a otro, salgo del libro, salgo de la lectura y me tengo que volver a enganchar. Y así todo el rato. Me engancho y me suelto, me engancho y me suelto, me engancho y me suelto. Por eso no me suelen gustar los libros con múltiples narradores, porque no suelo disfrutarlos. Me cuestan mucho. Y la mayoría de libros, no todos, ojo, porque me he leído libros con múltiples personajes principales, contado por múltiples voces, que me han gustado mucho y los he disfrutado. Otros que no los he disfrutado tanto, pero me han gustado. Pero esos son muy poquitos libros, no es mi estilo. Y un cliché que no hace que abandone un libro, pero odio con todo mi corazón latiente, es los triángulos amorosos. Es que me parecen que los triángulos amorosos, ya, déjalo ir, déjalo. No, ya no. Nunca me han gustado, ojo, jamás me han gustado, pero es que es absurdo. Me parece que la mayoría de libros que tienen esto está muy mal enfocado. Porque suele pasar que tengas el interés amoroso, que dices tú, este es el interés, está claro que es este. Y un señor o señora o X, una X ahí, que suele estar en medio de la pareja, pero que realmente tú ves que no hay esa química. Que puede ser un amigo del alma o algo así. Que sí, muy bonito, pero no lo es. O sea, me lo estás intentando vender y no. O sea, es que no me lo creo. Nunca me he creído en los triángulos amorosos. No me gustan nada. Aunque hay alguno que sí me ha llegado a gustar. Pero, eso sí que... estoy solo recordando memoria de Dune. Pero del resto no. O sea, es un cliché que nunca me ha gustado. Libro que lleva mucho tiempo en tu TBR. Es una pregunta que ya he contestado muchísimas veces y siempre contesto con la misma, que es las amistades peligrosas, que lo tengo desde hace mogollón y siempre digo lo de este año cae y nunca cae. Y otro que me propuse leerle este año en Halloween, y el año pasado también me propuse leerlo en Halloween y no cayó. De hecho, este año tenía tantos libros que leer en Halloween que ni siquiera pasó la primera selección de los libros. La cosecha de Samhain, lo tengo de hace tiempo, es un libro que le tengo muchas ganas, me gusta el autor y yo creo que me va a flipar, pero es que solo tengo el primero. Me cuesta leerme un libro de una trilogía que solo tengo el primero. Lo bueno es que quiero recordar que estaba en Killer Unlimited, ¿no? No sé, no. Ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que lo tengo desde hace tiempo y me lo tendría que leer ya. A ver si para el año que viene me lo leo. Y este es de los típicos que le tengo ganas, que siempre digo, me lo tengo que leer. Pero nunca me lo leo. Además lo tengo firmado. Es que es... muy mal. Autor con el que lo has intentado y no es para ti.
estos autores que voy a decir me he leído más de un libro, mínimo 2, bueno, a partir de 2 libros, ¿vale? Así que intentar lo he intentado. No quiero volver a leer a Elena Valenti, no me gusta sus tramas, no me gustan sus personajes, no me gusta. Y no quiero, a ver, nunca digas nunca jamás, ¿vale? Porque solo falta que digas no quiero volver a tocar esto para que ese autor haga un libro que dices tú, uy, qué interesante. Y digas tú, pues voy a caer. Pero mi intención es no volver a leer a Elena Valenti. Me pasa lo mismo con Elizabeth Benavent. Elizabeth Benavent me he leído unos cuantos, ojo, ojo. Y me parece repetitiva, siempre escribe lo mismo, con los mismos personajes, no sé. Y no, no lo mío, Elizabeth Benavent, no lo mío, no me gusta. Y un autor de hace muy poco que dije no más, por favor, no más, el Thomas Ole Howelt, el de Hex y Echo, que están aquí en España, lo ha traído Nocturna. Yo ambos los escuché en Audible. Hex es el único de los dos que he terminado. Echo lo abandoné bien al principio. Y Hex me obligué a terminarlo, pero es que no me gustó nada. Ni un poquito, ni nada. Y yo creo que ya este señor no es para mí. Ya está. Que este señor no es para mí. Y punto. No pasa nada. Aspecto visual de un libro que hace no quererlo. Y me pasa mucho con ciertas cubiertas, sí. Ya sabéis, yo soy fetiche de las cubiertas. A ver si encuentro una cubierta de estas que odie. De letritas. No os digo títulos, ¿vale? Os voy a hablar de formatos. Tienen una especie de adornos, de cosas, y lo importante son el título, ¿vale? Sí, que el título siempre es importante. Pero me parecen tan sumamente sosos, es que no te voy a dar el dinero. Que la cosa está muy chunga, ¿sabes? Véndemelo. Además, yo lo siento mucho, pero a mí estos libros que solo tienen títulos, lo único que hacen es que confunda unos con otros. Y pasa mucho en romántica y pasa mucho en romantasy. No siempre, claro. Pero últimamente, últimamente antes también pasaba, pero vamos, últimamente yo creo que los veo más aún. Pues para mí son estas portadas sosas que tienen cosas anodinas y un título. Yo necesito que me pongas una ilustración, que me lo vendas para saber qué me voy a encontrar. Y a ver, pues que no lo puedo evitar. A mí me gusta la ilustración, me gustan las cosas bonitas, me gusta un buen dibujo. Vas a generar necesidad en mí. Sin embargo, si me pones una cosa sosa, con unas letras y punto, por muy bonito que me hagas el bodegón, para mí sigue siendo un bodegón que no me llama nada. Y por supuesto, esto es a gustos. Porque yo sé que lo de las cubiertas, cada uno tiene su fetiche de las cubiertas que uno más le gusta, su fetiche en portadas y, bueno, pues todos somos distintos. Pero yo me lo tomo muy en serio, mi gusto por las portadas. Yo quiero más portadas ilustradas, bonitas, súper chulas. Dar trabajo a ilustradores, que tenemos muy buenos aquí en España. Por Dios, dar trabajo a la ilustración, que es muy bueno. Y así vais a vender libros como vamos, como pipas. Es que no lo entiendo por qué no lo hacen, es que no lo entiendo. Y ya está. Vas. Con una buena ilustración no me leo ni la sinopsis. Tipo de lectura que te genera rechazo. A ver, la no ficción me genera rechazo. No me suele interesar la no ficción. He leído no ficción, quiero decir, hay cosas que me interesan. Pero sí, me cuesta elegir un libro de no ficción. La histórica también me suele crear rechazo porque pienso que va a ser un tostón. No sé por qué, pero siento que la histórica es como alguien que te está echando la chapa. Digo, no me apetece. Que seguro que es genial, ¿vale? Es genial, pero que me cuesta. Algo que sí que me genera mucho rechazo y estoy trabajando en ello para hacer las paces con él, es los clásicos españoles. Y eso le doy las gracias al instituto, al colegio, sobre todo al instituto, vamos, cuando te obligan a leer muchos libros de clásica española. Y de hecho hay gente que habla maravillas, Neruda, no sé qué. Os diría, es que ya me he olvidado hasta los nombres de la gente.
Y sé que hay títulos como La Regenta o esos que me gustaría leer, pero hay algo en mí. O sea, lo he pasado tan mal leyendo clásicos españoles y mira que he leído clásicos ingleses. Ojo, es que tiene narices la cosa que una ha aprendido a amar a los clásicos ingleses, pero ojo con los españoles, que yo soy española. No sé si lo habéis notado por acento o algo, pero yo soy española. Y que no puedo con los clásicos españoles, no puedo. Pero estoy trabajando en ello. Es algo que tengo que hacer las paces con él, porque no es que sea una cosa que me haga daño. O sea, soy yo que tengo que hacer las paces con él. Y llevo 5 años intentándolo, ¿vale? ¿Me habéis visto leer algún clásico? Muy poco, ¿verdad? Estoy trabajando en ello. Es que hay tantas cosas que leer, ¿verdad? Por ejemplo, una autora, yo creo que me va a dar la vida, es Emilia Pardo Bazán, que yo creo, de hecho, investigando a esas señoras, cuando yo he hecho ya las paces, porque digo, esta señora me encanta, esta señora es maravillosa, yo la quiero. Pero ¿y esta dama? ¿Por qué no la he conocido yo? Yo quiero conocerla. Y ves, por ahí ya me estoy haciendo las paces. De hecho, me he leído un libro de ella, pero bueno, era muy cortito. Me gustaría leer más. Y bueno, a ver, que sí, que voy a hacer las paces, que ya está. Yo no he nacido para odiar libros, ¿no? Libro famoso que nunca leerás. Bueno. Pues como siempre digo, nunca digas nunca jamás, porque al final te lo terminan leyendo. Los pilares de la tierra. Libro histórico, tocho donde los haya, que de hecho mi padre le encanta los pilares de la... Bueno, le encantaba los pilares de la tierra, y es un libro que no... me da miedo. Punto. ¿Sabes por qué me da mucho miedo? Es muy tocho, es muy gordote, es histórico y me da la sensación que me voy a aburrir. Me voy a aburrir, sí, que me va a echar la chapa. Pero no, porque a mi padre me ha hablado de él y tenía sus cosillas, pero... Y es que tiene serie, y de hecho no me apetece ni ver la serie. Y seguro que tiene sus triquiñuelas y que es genial y no sé qué, pero es como que me cuesta. Y no tengo nada contra el ojo. Comentarios en redes sociales que te enfaden muchísimo. Tampoco es que me enfaden muchísimo, pero sí me suele enfadar mucho, pues, a ver, por lo que enfada a todo el mundo, los comentarios soberbios, los comentarios para hacer daño, los comentarios que están simplemente para sacar chicha, ¿eh? Que es para hacer polémica, pero tampoco me enfadan, simplemente paso. Y, por ejemplo, yo me abrí Twitter, porque mi mejor amiga lo que más maneja es Twitter, y dije yo, pues venga, yo me animo. No pude, y con TikTok me está pasando lo mismo, y eso que TikTok es más positivo, pero es que Twitter, Twitter es negativo. De hecho, la nueva plataforma esta de Instagram, que es como Twitter, me están diciendo que no me meta porque es igual o más tóxica aún. Y es que no me apetece, ¿ves? Yo paso, no, tampoco es que me vaya a enfrentar ni nada, pero simplemente paso. Y paso de esas cosas, de esas movidas. ¿Qué pasa? Que luego no te enteras de nada. Yo no me entero de todas esas movidas que pasan por redes, todas esas discusiones y esos problemillas que hay, pues no me entero. Pero bueno, los malos rollos no son para mí. Ya está. Decirme abajo, pues, qué contestaríais a estas premisas. ¿Cuáles son estos red flags de los libros que no te acercarías a ellos, que no os gustan o que sí os gustan? Ojo, también red flags que están buenos, no digo nada. Y ya está, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por verme y por aguantarme y por estar suscritos y por darle a like. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!